tengo tarjeta. Pero le estoy dando un ejemplo, los modelos 60 y pico saben lo que estoy hablando. Cuando tenemos la autoridad, tenemos la seguridad de quién somos, tenemos la identidad de saber quiénes somos y qué es lo que tenemos. Entonces la autoridad es el recurso que utilizamos para obtener lo que de ninguna otra manera podríamos obtener. Ni siquiera con fe, esa fe natural que tenemos, ni siquiera con una fe de milagros. La autoridad, hermano, no estamos. Cuando echamos fuera un demonio no es un milagro, es ejercer la autoridad para establecer el reino. Sacamos las tinieblas, echamos al demonio, echamos la enfermedad, echamos la maldición y establecemos el reino. Sanidad, paz, liberación, amor, salvación, fe. Establecemos el reino. Para eso nos ha sido dada la autoridad. Entonces, primeramente decía, ¿para qué se nos ha dado esa autoridad? Ese es el poder sobrenatural. Les he dado autoridad para que caminen sobre serpientes y escorpiones, no debajo, no influenciados, no atemorizados, no perseguidos. Sobre, es como decir, les he dado autoridad para que las pisoteen sin temor a que los piquen. Es más, si los llegaran a picar algún mordisco, algún picotón o una mordida de serpiente, no les va a hacer nada. Si ejercemos la autoridad. Dios nos manda en autoridad. Ellos volvían contentos, decía Señor, no era tan emocionante para ellos sanar los enfermos que habían sanado. No era tan importante para ellos haber hecho los milagros que hicieron en el nombre de Jesús. A ellos en ese momento les resultó más impresionante que los demonios se sujetaran. Por eso el Señor les dijo, no se hagan problemas, yo vi caer, si es por los demonios, yo lo vi al diablo caer. Yo estaba el día que Dios lo echó del cielo, lo sacamos a patadas del cielo, por rebelde, por pecador, por sinvergüenza, por mentiroso, por avaricia, lo echamos del cielo, lo echamos a patadas. Yo estaba ahí, lo dijo ese Señor, pero esa es la idea. Lo echamos del cielo y estaba ahí, pero ese no es el motivo del mayor gozo. El mayor gozo, el motivo de mayor gozo es que nuestro nombre con autoridad se ha escrito en el cielo. Se ha reconocido, se nos ha dado legalidad de hijos para que en la tierra hagamos lo que Jesús hizo. De manera que quiero decirles, hermano, puede ser que enfrente situaciones de peligros, de enfermedades, de dificultades imposibles de solucionar de una manera humana, y allí va a tener el recurso de la autoridad espiritual. No tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra carne, no son personas, no son apellidos, no son genocidas, no son la gente que estaba, es el espíritu que imperaba en ellos y a través de ellos que trajo maldición, ruina, muerte y destrucción. La autoridad ha sido dada a la iglesia ¿para qué? Para que en lugares y reuniones como las que estamos ahora, lo sobrenatural comience a suceder. ¿Cuándo sucede lo sobrenatural, pastor? Cuando usted y yo nos unimos en fe, tenemos la identidad de hijo y ejercemos la autoridad espiritual que se nos ha dado. Cuando hay gente que, como recién decía, los que tengan algún imposible pasaron. Los que no tengan un imposible y creen, extiendan su mano y empiezan a decir, lo imposible va a ser posible. Empieza proclamando, usted tiene autoridad. Amén. Usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad. Le digo 10 veces, y se lo cree. Usted tiene autoridad. Amén. Tenemos que tener la misma solicitud, decir, amén, yo tengo autoridad, como cuando estoy reclamando algo para mí. Cuando reclamamos algo para nosotros, es tan distinto a cuando reclamamos algo para los demás. Cuando usted reclama algo para usted, ¿cómo es su clamor? ¿Es así nomás? ¿O es fervoroso? ¿Es así nomás o es de vez en cuando o es constante? Es constante, es permanente, es continuo, hasta que Dios no me responda. Yo no voy a dejar de adorar cuando cantamos. No vamos a dejar de adorarte ni de cantar hasta que no ocupes tu lugar después, porque vas a hacerme justicia. Hay gente que me hace injusticia y yo estoy buscando que Dios se ponga en mi defensa como juez y juzgue la situación y me declare que como hijo yo necesito su protección, necesito su bendición, necesito su provisión, necesito su protección, necesito todo lo que los hijos necesitan. Le doy a Dios su lugar. Ejercemos la autoridad como hijos. Aleluya. La iglesia tiene la responsabilidad de ejercer esta autoridad, mi hermano. Usted tiene la responsabilidad. Mire, con esto quiero terminar. Hay situaciones en su vida personal, en su familia,
que ninguna otra persona, escuchen lo que voy a decir, escúchenlo atentamente, ninguna persona, incluyendo al pastor, va a tener más autoridad que usted para atar, para reprender y para echar a patadas al diablo. En su casa usted tiene autoridad. En su familia usted tiene autoridad. La mayor autoridad. En su casa, ¿quién es? ¿Quién manda en tu casa? Algunos más que nosotros, dice el hermano. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién toma las decisiones en tu casa? No se trata de quién, sino quién es. Cuando digo quién es, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, vos, tu esposa, tus hijos y todos los que involucran a los que viven bajo tu techo. No que los hijos deciden, pero por lo menos están conscientes y están de acuerdo, están conociendo las decisiones que se van a tomar. Si usted con su esposa toman algunas decisiones sin hacer partícipe de lo que han decidido sus hijos, por ejemplo, decir, la puerta de la casa se cierra a las 12 de la noche, no le dicen a los hijos, viene a las 2:30, la va a encontrar cerrada. Nosotros hemos postulado, pero no nos dijeron nada. Y no tenemos que consultar, ¿qué hago para lo que tenemos que...? No, pero por lo menos me vienen a avisar de que más temprano. La autoridad viene, hermanos, cuando hay comunicación, cuando se ejerce esa comunicación. Jesús le dijo, no se asombren. La autoridad que nos respalda no es porque ustedes fueron en mi nombre. La autoridad que nos respalda también está porque han sido reconocidos como hijos en el cielo. Sus nombres están escritos en el cielo. Sus nombres tienen autoridad. El diablo no puede contra usted cuando usted sabe que su nombre está legalmente asentado y reconocido en el reino. Amén. Eso se llama identidad. El diablo no puede con usted, no puede con nosotros. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted sabe, cuando yo sé, cuando sabemos que nuestro nombre está legalmente reconocido en el reino de los cielos. ¿Quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Más allá de mis limitaciones, mis debilidades, yo soy un hijo de Dios. Y como tal ejerzo la autoridad. Tomo esa autoridad. Tomo ese recurso para hacer ¿qué cosa? Establecer el reino. No mi reino, el reino de Dios. No mi voluntad, la voluntad de Dios. No mi propósito, sino el propósito del Señor. No nuestro propósito, sino el propósito de Dios para la iglesia como cuerpo. Amén. ¿Para qué se nos dio la autoridad? Primeramente, hermanos, para que conozcamos que no son las personas, que no son ni los brujos ni los hechiceros, sino que lo que está detrás de ellos, lo que maneja sus vidas, lo que les ha creado el interés para practicar esa forma de ocultismo, que son aquellas cosas que nosotros no vemos ni entendemos, pero que son fuerzas espirituales de maldad, que vienen para matar, hurtar y destruir. Amén. Entonces debemos ejercer ese dominio, hermanos. Si los demonios ejercen dominio es porque alguien les dio legalidad. Si nosotros ejercemos la autoridad es porque alguien nos ha dado legalidad. Esto es lo que la Biblia dice. A todos los que le recibieron, a todos los que en él creyeron, Dios les dio autoridad, potestad, legalidad, heredad, derecho de llamarse hijos de Dios y ejercer esa autoridad. Amén. Y tomarlo como un recurso para hacer las cosas imposibles, para ir a los niveles más altos, para caminar sobre los problemas, llámese serpientes o escorpiones, llámese muerte o enfermedad, llámese ruina o pobreza, llámese situaciones difíciles de la vida, como se llamen, usted puede caminar sobre ellos. Y no con ellos sobre el hombro, no con ellos encima de su vida. Amén. La autoridad espiritual, hermanos, no es nada más ni nada menos que el poder para estar sobre otros. No mandan las circunstancias, manda usted. Las circunstancias no ordenan la manera que usted va a vivir, lo ordena usted. Bajo esas circunstancias, usted se somete a la autoridad de Dios, y con la autoridad de Dios, bajo esas circunstancias, vive de acuerdo al propósito para el que el Señor lo llamó. Vive con gozo cuando otros en esa situación lloran, se amargan, reniegan, renuncian, se alejan de Dios. Y usted dice, mientras más cosas me pasen, más me acerco a Dios. Mientras menos tengo, más voy al Padre. Mientras más difícil se pone la cosa, más corro a los brazos del Padre. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Sé quién soy. Amén.
Yo no soy un pobre, estoy pasando por un momento de necesidad, sigo siendo un hijo de Dios. Yo no soy un enfermo, estoy pasando por una situación de enfermedad, soy un hijo de Dios. Amén. Yo no soy un desesperado, estoy pasando por un tiempo de desocupación, de desempleo, pero soy un hijo de Dios. Desempleado, enfermo, con problemas, pero lo de hijo de Dios no me lo saca nada. Ni nadie. Amén. Ni lo que ha hecho, ni lo que se ve, ni lo que no se ve. Nada me puede apartar de ese derecho de ser hijo de Dios y como tal usar el recurso para hacer que las cosas sobrenaturales sucedan en mi vida. Amén. ¿Cuántos tienen autoridad en esta? ¿Cuántos entienden la autoridad? ¿Qué recibió usted? ¿Para qué? Para ejercerla. Muy bien. Póngase de pie. Recibimos autoridad para ejercerla. ¿Con qué propósito la ejercemos? Establecer el reino de Dios y su justicia y su paz. Establecer el reino. Quiere decir que en el nombre de Jesucristo, mire, cuando hay una discusión vio que en la familia a veces se empieza casi en chiste, jugando con una frase y terminan unas discusiones. No sé si a usted le pasó, pero un tiempo en mi familia, yo siendo mucho más chico, siendo un niño en realidad, comenzaban unas conversaciones, claro, entre guitarra y que va y que venía y unos vinos de por medio, cuando querían unas peleas en la noche entre familiares que estaban años irreconciliables en las peleas. Pero todo empezaba con un chiste, con algo que una palabra que lo cargaba, lo gastaba, porque había mucha confianza. Irreconciliables. Bueno, ese es en lo que Dios nos ha dado para que si le pasa en esas situaciones que su familia es familia que no discute, no hablan, sino que se pelean, es allí en esa situación donde usted puede ejercer la autoridad. Aun cuando los niños en su casa veo que los niños pelean, se gritan entre ellos, dicen, si le tengo que pegar a uno, le pego a todo y no sé cuál es el culpable. Cobran todo. Como mi papá, sí, imagínense 8 niños en una sola pieza que vivíamos. Era la cocina, el dormitorio, el patio de invierno, era todo cuando hacía frío, estamos todos. Imagínense 8. Entonces mi papá, porque a veces nos pegaba injustamente a algunos, cobrábamos en realidad, cobrábamos que no habían hecho nada. Entonces mi papá un día, no sé de dónde lo sacó, pero impuso esto. Alguien que haga algo, cobran todos. No importa quién sea. Ley pareja no es rigurosa. Así que cualquiera que traspase los límites, todo el obraje cobra. Así que ¿saben cómo nos cuidábamos unos a otros? No hagas nada porque cobramos todo. No hagas nada porque lo que hagas. En las peores circunstancias de la familia podemos ejercer autoridad. Hermanos, vienen demonios, vienen espíritus para traer discusiones en las cosas más sencillas. Si vamos a pagar o no un crédito, si vamos a obtener o no un crédito, si vamos a pintar o no pintar la casa, si vamos a edificar o no, cosas necesarias, sencillas de la vida que a veces tratamos, el enemigo viene para traer un espíritu de discusión, de discordia, de división. Y esas son las pequeñas zorras por las cuales no podemos capturar lo sobrenatural, obtener lo que Dios ya nos ha dado, teniendo la autoridad, hermano. Teniendo la autoridad, venimos a ser como el hijo pródigo. Después que se dio cuenta que había hecho las cosas mal, quería volver, pero ya no como hijo, quería volver como un jornalero. Y esa es la mentalidad que el enemigo quiere que tengamos, mentalidad de jornaleros, que no nos trate Dios como hijos, sino como empleados. Dios no tiene hijos, Dios no tiene jornaleros, Dios tiene hijos. Al jornalero le daba de comer por el pasto y la herradura, la casa y comida, y ya estaba satisfecho. Los hijos no. Los hijos tenían casa, comida, anillos, zapatos, vestidos y herencia. Es distinto, ¿verdad? La autoridad espiritual, hermano, nos ha sido dada ¿para qué? Para ejercerla. De manera que cuando usted le pase cualquier cosa que se le escape de la mano, porque su marido se enojó demasiado, o usted se enojó demasiado, o los niños se levantaron ese día muy hiperactivos, es el momento entonces para ejercer autoridad espiritual. Y hablando de esta manera, hermano, porque usted no lo va a ver a los demonios, pero sabe que si hay un espíritu, ¿cómo empezó esta pelea? ¿Cómo comenzó esta discusión? Y a veces no es lo más importante saber cómo comenzó, sino dónde va a terminar. Discusiones que no terminaron solamente en una discusión, en peleas, en golpes, en muerte. Después de una breve discusión, alguien se enfureció, se le escapó de las manos todo y una trompada, un palo por aquí, un tiro, qué sé yo.
La autoridad, hermanos, que tenemos no es para decirle al diablo yo tengo, es para ejercerla. Ejercerla significa pararse en el lugar que usted tiene como hijo de Dios. Párese en su casa. Si el espíritu que está permanentemente estorbando es el espíritu de ruina, de enfermedad, párese en la puerta de su casa. Y si ya está dentro, párese en la puerta. Espíritu inmundo, te vas. Ejerza la autoridad. Espíritu de enfermedad, te vas de mi casa. Espíritu de ruina, te vas de mi casa. Espíritu de discordia, te echo en el nombre de Jesucristo. Como hijo de Dios, como cabeza en esta casa, como sacerdote en este hogar, yo te echo en el nombre de Jesús. Ejerza la autoridad. Amén. Yo les he dado potestad, dice, para que caminen sobre serpientes y escorpiones. Sobre los problemas difíciles, hermanos, debemos aprender a caminar. Algunos han aprendido a escapar más de los problemas. Y viven escapando, tienen un problema y se escapan para otro lado. Tienen un problema, un trabajo, están desesperados porque me quiero ir. Quédate. Si ese es tu lugar. Si ese es el lugar donde Dios te ha plantado y hay víboras y serpientes, pisarles la cabeza, pisotear, camina encima, camina en santidad, camina en amor, camina en perdón, camina en fe, camina en autoridad. La de Dios. Y Dios te va a abrir las puertas. Amén. Algún picotazo vas a recibir, algún escorpión te va a picar, alguna serpiente te va a morder, pero no te vas a morir. No te vas a morir. Amén. No hace mucho, hermano, sufríamos ataques espirituales con mi esposa a causa de que queremos servir al Señor, por supuesto, de gente que hacía brujería contra la iglesia. Y nos tiraban a nosotros, no podemos, y bueno, mire, hermano, lleven un poquito de ustedes para su casa. Había que ser de tripa corazón y decirle, bueno, no importa cuántos son, sino que vayan saliendo y ayunando, orando y de respaldo a la bolsa. Y no créanme que no es nada fácil. Por eso necesitamos estar en la unidad del Espíritu. Cuando alguien del cuerpo se resiente, debemos estar los demás ¿para qué? Para cubrirlos en fe, en oración. Cuando hay una situación familiar de pelea, de enfermedad, debemos estar para orar por ellos. Serpientes que a veces nos pican no son venenosas, pero son molestas, pero son infecciosas, que si no es tratada la picadura pueden traer consecuencias. Los escorpiones también, hay tipos de escorpiones que causan fiebre, nada más. Y una fiebre que delira, entra a delirar a la persona y se le va de la cabeza cualquier cosa. Hay gente que el enemigo también les pica la cara, algunos, como escorpiones, y empiezan a delirar, se quieren ir de la casa, dejar la esposa, los hijos se quieren ir de la casa, quieren dejar de estudiar, quieren dejar la universidad. No te matan, pero te afectan. No te matan, pero te infectan. Y si no hay algo que los trate, que te saque el veneno, hermano. Y si no hay alguien que impide, por eso decía, la autoridad es impartida. Usted necesita recibir la autoridad de parte de Dios. Por eso la importancia es cuál. Estamos enseñando, predicando y tratando. Hermano, sométase a las autoridades. Ayer, mire, fue un día clave para la iglesia. De aprender que un corazón que no está sanado es un corazón resentido, rebelde, desobediente, insurrecto, y que vive conforme a lo que ve y a lo que cree, y así también le va. Hermanos, en la iglesia hay una autoridad, debemos someternos. Hay una autoridad, debemos someternos. Cuando hay sujeción, hay bendición. Amén. Cuando hay obediencia, hay resultados. Yo le animo en esta noche, amado, hermana, le animo a la iglesia a que busquemos de parte del Señor el valor para ejercer la autoridad espiritual. No es que usted no tiene, usted tiene autoridad. No lo sabía, ahora lo sabe. Capítulo 10 del libro de Lucas, verso 19. Yo les doy autoridad para que caminen sobre serpientes y escorpiones. Amén. Capítulo 6, verso 10 de la carta a los Efesios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales, ejércitos de demonios que están ¿para qué? Para traer maldición, para enfermar y para otras cosas que a nosotros nos perjudican y tenemos que hacer uso de la autoridad. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Yo le animo a que usted haga una oración personal particular con Dios. Piense esto. Mírese o véase usted en su casa.
Usted que es el papá, usted es el sacerdote del esposo, ¿usted tiene autoridad en su casa? ¿Hay autoridad espiritual en su casa? Si usted tuviera que decirle a sus hijos, y no me refiero, por favor, que no entiendan, a nadie en particular, si usted tendría que decirle a sus hijos en esta noche o en estos días, hijos, quiero que ustedes se pongan las pilas con el Señor, usted tiene la autoridad para hacerlo. Si usted como cabeza de su casa, hermano, varón, si como cabeza en tu casa tuvieras que decirle a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a partir de este mes, todos los gastos van a estar medidos porque necesitamos salir de las deudas, de las cuentas que hemos contraído y nos tienen mal. ¿Tiene autoridad para hacerlo? ¿Tiene el respaldo de sus hijos, la obediencia de sus hijos? Si usted me dice, pastor, lamentablemente tengo que decir que no, sea sincero, y me alegra por usted ser sincero. Si como esposo a lo mejor usted tuviera que decirle a su esposa, sentate vieja, negra, gorda, perdida, no sé cómo le dice. Tuviera que decirle, sentate porque quiero hablar de cosas que me están pasando y necesitas saberlo. Me están pasando cosas que no me gustan, que no entiendo. Tiene autoridad para hacerlo. Si se pregunta eso, debe decir cuál va a ser algo de la respuesta. Se va a encontrar como yo, que muchas veces no sabemos para dónde escapar frente a una situación como esposo, como hombres. Y dormimos y vivimos con alguien que nos ve sufrir, nos ve correr de un lado para otro, nos ve enfermarnos, nos ve renegar. Pero a veces nos falta esa capacidad de decirle, yo estoy acá, soy una persona, tengo limitaciones, tengo necesidades. Y como hijos de Dios tenemos la autoridad, hermano. Y si no la tenemos, es el momento oportuno para decir, de aquí en adelante voy a obtener la autoridad para hablar de temas que me preocupan. Y que si no me ocupo, eso me va a traer problemas. Como hijos, le pregunto a los hijos, si tuvieras que emprender alguna cosa, si tuvieras que comenzar algún proyecto de trabajo, algún proyecto de estudio, y seguramente vas a encontrar oposición. Yo te pregunto como hijo, ¿tenés autoridad para pararte y decirle en el nombre de Jesús a ese adversario, a ese enemigo, en el nombre de Jesús? ¿Tenés autoridad? Si no estás sujeto a tus padres, difícilmente puedas hacer que cualquier demonio, por pequeño que parezca o que sea, imposible que lo sometas. Si como hijo no estás sujeto a tus padres, imposible que como esposo puedas lograr cualquier objetivo que te propongas si como esposo no estás sujeto a Dios. Es imposible que logres cualquier cosa que te propongas como discípulo, como creyente, si no estás sujeto a las autoridades que somos tus pastores. Y no queremos ni cortarte tu libertad, ni decirte lo que tienes que hacer. Yo le dije, ningún pastor, ninguna persona, ningún líder tiene mayor autoridad que usted en su casa. Pero si usted no tiene la actitud de sujeción, de obediencia a los pastores, porque le vamos a predicar la palabra, no se preocupe, no se gaste, no se esfuerce en hacer nada, porque nada le va a salir. Y digo también para nosotros como pastores, si nosotros no estuviéramos, no estamos sujetos a la autoridad del Señor, nada podríamos hacer, no tendríamos respaldo de nada de lo que hagamos, a menos que nos sujetemos a Dios. Se da cuenta que la autoridad espiritual es algo que Dios nos ministra, Dios nos da, no es un don. El Señor dice, yo les doy autoridad. ¿Cuántos quieren recibir esa autoridad? Levante su mano porque dice, yo quiero recibir esa autoridad para ejercerla, para ejercerla. Mientras adoramos al Señor, hermanos, yo quiero que terminemos orando. Yo no sé si usted quiere orar en su banco, quiero abrir el altar para que usted venga. Si quiere hacerlo, pero terminemos orando en esta dirección. Señor, yo quiero ejercer la autoridad. Si hay algo en su vida, si hay algo en su familia, si hay algo en su vida personal, en su vida espiritual, que no le permite a usted moverse, caminar sobre serpientes y escorpiones, esta es la noche, este es el momento para decirle, Señor, yo a partir de hoy me voy a someter a la autoridad para tener autoridad. Voy a obedecer a tu palabra para que tu palabra en mí produzca la autoridad que voy a ejercer en mi esposa, en mis hijos, en mi casa.
¿Será que en esta noche hay hombres y mujeres que están dispuestos a recibir la autoridad para ejercerla? ¿Será que en esta noche hay hijos, hay jóvenes dispuestos a tener y a recibir, a ejercer la autoridad? ¿Será que en esta noche la iglesia en su totalidad como cuerpo dice: nosotros como iglesia tenemos la autoridad y vamos a ejercerla? ¿Será que hay alguien que entiende y que anhela eso? Si es así, a modo personal, a modo familiar, a modo de iglesia, si usted dice: eso es lo que yo quiero, es lo que necesito, mientras adoramos, el altar, abro el altar para que usted venga de pie, de rodillas, como quiera, pero haga un pacto de fe. Haga un pacto con el Señor y diga: Señor, yo voy a someterme, porque me doy cuenta, el enemigo no se va de mi casa, las ruinas no se van de mi casa, las discusiones no terminan, y me doy cuenta. ¿Por qué? Porque no estoy ejerciendo la autoridad, porque no estoy sujeto a ninguna autoridad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por el poder del Espíritu Santo, por la autoridad que tu palabra nos da. Señor, recibimos la autoridad. Recibimos la autoridad para caminar sobre serpientes, para caminar sobre escorpiones. Tomamos esa autoridad y reprendemos al diablo, la serpiente antigua, y reprendemos todo espíritu de escorpión, todo mal de la tierra, y echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestra familia, fuera de nuestras finanzas, fuera de nuestro trabajo, fuera de nuestras posesiones. Los echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos y proclamamos la autoridad, y con la autoridad del reino, el poder del Espíritu sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Varón, mujer, papá, mamá, hermano, hermana, jóvenes, este es el tiempo para decirle: Señor, yo quiero tener la autoridad y quiero ejercerla. He sido vencido, siempre estoy ahí con debilidades, siempre estoy siendo vencido, pero yo determino en esta noche, tomo la decisión de tomar la autoridad espiritual y voy a comenzar a ejercerla, aunque tenga que pagar un precio, porque Dios va a estar conmigo. Amén, amén. Este es el momento para dejar su lugar, si usted quiere. Venga al altar y hable con Dios. Deje su preocupación.